En Hechos, hermanos, estamos viendo las características de la iglesia primitiva. Yo sé que lo digo mucho, pero les prometí que a través de todo el libro de Hechos lo iba a enfatizar de esa manera. Estamos estudiando lo que sucede, pero con la perspectiva de conocer cuál es la personalidad de la iglesia. En vez de nomás enfocarnos en los hechos, estamos enfocándonos en los motivos. Y con eso, el tema que nos ocupa en estos versículos del capítulo 18, desde el versículo 22 hasta el versículo 28, nos ocupa la iglesia y el cristiano. Pablo dice la Biblia que habiendo arribado a Cesarea, versículo 22, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió y recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es interesante, me llama la atención que Pablo, tan ocupado y tan perseguido y tan importante siervo de Dios, con tantas personas a su necesidad, tanta gente nueva en el Señor convertida, Pablo tomaría el tiempo de parar y saludar a una iglesia. Pablo tomaría el tiempo de no solo saludar a la iglesia, pero pasar por su iglesia, la iglesia de Antioquía, donde de allí lo enviaron a predicar. Y eso nos enseña, hermanos, que parte de las características o del ADN de la iglesia primitiva era que para ellos la iglesia era sumamente importante. No nomás era un lugar más o una opción más, o un lugar donde practicamos nuestra fe. Para ellos la iglesia era todo. Y yo creo que nos haría bien, hermanos, entender que como cristianos debemos de ver la iglesia de la misma manera. La iglesia, hermanos, debe ser todo para nosotros. Si Cristo pagó el precio comprándola con su sangre, pues entonces tenemos que entender, hermanos, lo importante que es para Dios que nosotros también amemos a su iglesia. No nomás es un lugar más. Yo sé que hay muchas iglesias y yo sé que hay congregaciones cristianas de la misma fe y práctica que nosotros, aún dentro de esta misma ciudad. Pero yo creo con todo mi corazón, a la luz de la Escritura, que cada miembro está donde Dios lo quiere. Cada miembro está donde Dios lo quiere. Entonces, si estamos aquí, hermanos, y algunos tienen muchos años aquí, otros no tantos años, pero irrelevantemente cuánto tiempo tiene aquí, es el hecho que cada día para el Señor es como 1000 años y cada 1000 como un día. El punto es que no se hace más miembro por estar tanto tiempo. El punto es la actitud hacia mi iglesia. Por ejemplo, podría haber un miembro aquí que tiene años viniendo, pero es muy apático a la iglesia, indiferente, desconectado, no participa en nada, pues viene el domingo y se dice ser miembro de años, pero no tiene ese amor genuino por su iglesia. Entonces no lo hace más miembro porque simplemente tiene mucho tiempo. Se trata de cómo amas tu iglesia y cómo cambia todo, cómo cambia la perspectiva entera cuando amamos nuestra iglesia. Cuando estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Cuando estamos contentos de venir a la iglesia. Por eso dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo, hermanos, que mucho tiene que ver con la iglesia primitiva y cómo ellos miraban la iglesia. ¿Qué era importante para ellos? ¿Por qué era importante para la iglesia para ellos? Bueno, en esta escritura vemos tan sencillo en estos versículos que habían 3 cosas que vemos importante, o cómo ellos miraban la iglesia importante. La primera cosa es que vemos la prioridad de la iglesia. La prioridad que fue la iglesia para ellos. Ya hablamos de eso hace 2 semanas. Cómo es que él subió a saludar a la iglesia. Paró su mundo, paró su semana, paró su trabajo, paró sus quehaceres, sus responsabilidades, para tan solo venir y saludar a la iglesia. Yo creo que eso debería enseñarnos a nosotros, que cuando las puertas de la iglesia se abren, ahí deberíamos estar nosotros. Uno de los cambios más grandes que puede tomar un cristiano nuevo en el Señor es comenzar a venir al domingo en la noche, a comenzar a venir un miércoles por la tarde, a comenzar a venir a los cultos de oración, a comenzar a venir el sábado cuando se reúnen para salir a ganar almas como iglesia. Porque bien fácil podríamos cada quien salir independientemente a hacer la obra
evangelística. Pero hay algo especial que cuando nos reunimos como iglesia y salimos juntos como iglesia a las calles y a las veredas a predicar el evangelio. Hermanos, la prioridad que fue la iglesia. La segunda cosa que miramos la semana después fue el orden establecido por la iglesia. Miramos esas dos palabras, decentemente y con orden. Decentemente y con orden, lo cual Pablo mencionó en 1 Corintios 14:40, cuando él dijo, hágase todo decentemente y con orden. Claro, le está hablando a la iglesia de Corintio, y si recordamos bien, unos capítulos atrás, Pablo había comenzado la iglesia de Corintio, pero 1 año y medio tuvo que arrancarse y dejó la iglesia insegura, inestable. No era muy espiritual, es más, tuvieron problemas carnales. Y Pablo tuvo que regresar a la iglesia de Corintios y poner muchas cosas en orden. Una de las cosas que él tuvo que tratar fue específicamente el orden dentro de la iglesia y la decencia de la iglesia. Estaban mal usando la cena del Señor. La iglesia era más un lugar para compañerismo, que era para honrar a Dios y hacer las cosas bien. Se habían descontrolado increíblemente las ofrendas, se habían descontrolado en la obra misionera, se habían descontrolado en el liderazgo, tenían competencia los líderes, tenían favoritos entre la gente, pues yo de Apolos, yo de Cristo y yo de Pablo y bueno, tantas diferentes cosas. Bueno, entonces Pablo puso orden, y una de las cosas que resalta en la carta de Corintios es ese versículo 14, 45, 40, donde dijo decentemente y con orden. Esa palabra decentemente quiere decir esto, con decencia, sin lujo, pero sin miseria. Y eso nos hace entender que para las cosas de Dios nunca deben ser mediocremente. Nunca debe ser al y se va. Debemos de hacer lo mejor que podemos cuando lo hacemos para el Señor. Si cantamos un canto, debemos de practicarlo bien. Si tocamos un piano, debemos de practicarlo bien. Si tocamos un instrumento, si cantamos en el coro, si vamos a acomodar estas sillas. Yo frecuentemente entro al auditorio para ver si las filas están en línea, porque veo que fácilmente se deshace. Y yo vengo y las pongo en línea, porque para mí es algo que me molesta ver una línea así. Entonces trato en pocas veces agarrar sección por sección, ir acomodándoles. Yo sé que es algo tardado y algo que va a ser cada semana, pero yo creo que todo lo que hacemos para el Señor debe hacerse decentemente y con orden. Porque esta es la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no es justo que nuestras casas, dijo el profeta, esté atesorada, pero la casa de Dios esté abandonada. Y yo creo que debemos de cuidar la casa de Dios lo mejor que podemos. Por eso cuando venimos debemos de cuidar qué entramos, cómo entramos a este auditorio. No debemos de entrar con cafés y con chicles y con un montón de cosas. No estamos en un cine ni en un teatro, estamos en la casa del Señor. No debemos de estar descuidando las sillas, debemos de cuidar las sillas, debemos de cuidar lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque esta es casa de Dios. Por eso tenemos sugieres. Si no fuera importante el orden en la iglesia, no tuviéramos sugieres. Pero la razón por qué tenemos sugieres presentes y activos en cada servicio es porque queremos mantenernos y recordarnos de la importancia del orden en el servicio. Tenemos un orden de servicio que la pianista tuvo, el director, tú, aquí está enfrente, los hermanos ahí arriba. ¿Por qué tenemos que llevar un orden de servicio? Porque es correcto llevar orden, hermanos. Si un ejército pueden marchar todos juntos y con el mismo pie, ¿verdad? Y dar la vuelta como tienen que darla, y lucir bien y vestirse bien y saludar todos igual al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es un ejército y quieren establecer orden, un régimen, una fuerza en su orden. Pues más nosotros como cristianos deberíamos de ejemplificar, hermanos, que somos un pueblo redimido, transformado. La decencia que viene a través de la iglesia, hermanos, también habla sobre la honradez y la decorosamente. Por eso el cristiano se viste apropiadamente para venir a la iglesia. Y yo no sé quién inventó la corbata. Ojalá un día lo pueda conocer en el cielo para darle un trancazo aquí en el estómago, para nomás de cariño decir, ¿por qué inventaste la corbata? Pero mientras hay una corbata, pues lo voy a usar porque es lo más caballero y lo más formal que un hombre puede vestir para venir a la iglesia. Cuando yo vine a la iglesia, yo dejé de venir como que si iba a la escuela pública y me comencé a vestir en el traje de mi hermano que se había usado para casarse. Y era el único traje que yo tenía, y como él estaba más flaco cuando se casó, me quedaba a mí.
Yo llegué a pesar en mi primer año de colegio bíblico, aunque no lo crean, pero yo llegué a pesar a 138 libras. Puro coffee, es todo lo que comía. Porque no tenía dinero y estaba pagando por el viso, masticaba los frijoles de café y tomaba el café. Era mi comida, ¿verdad? Pero usaba el traje de él y venía a la iglesia y nomás tenía un traje y tenía unas cuantas corbatas encontradas en el Goodwill y unos zapatos que encontré en el Goodwill, y con eso venía a la iglesia y me comencé a peinar correctamente, me quité el arete, me vestía bien y quería saludar bien, y hermano, ¿cómo está? Y tuve que aprender cómo apretar la mano bien de un hermano y saludar y respetar a las hermanas. Hermana, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque fue Dios reformando mi vida, cambiando mi vida. Hay algo mal, hay algo que no encaja cuando un cristiano no hay cambios visibles en su vida y está entrando a la iglesia, pero parece que queda igual. No debe ser, debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber un cambio en la dama, en el hombre, en el joven, en el niño, en todas partes. Sí, no es correcto dejar a los niños correr en la iglesia. Yo sé que los niños son niños y aquí, ¿verdad? No vamos a crucificar a los niños, ni amarrarlos, ni golpearlos, ni nada de eso, pero no es correcto dejarlos correr a los niños. La costumbre de decir, hey, no corriendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia. Allá en la casa suya, si quieren brincar, correr, quemar la casa, allá usted. Pero esta es la casa del Señor, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos recuerdan, siendo más niños o más jovencitos, que había ciertos hermanos mayores que si andamos jugando en la iglesia o en la banca, de repente hasta casi coscorrones nos daban? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Nos regañaban, hermano. Hermanas y hermanos, así como si eso era, ¡hey, cállese, joven! ¿Qué déjalo? Y nos poníamos quietos, ¿verdad? Porque había un respeto, sabíamos dónde estábamos. Bueno, de eso Pablo está tratando con la iglesia. Yo sé que el común espíritu hoy en día es que, bueno, pastor, estamos en 2022, hay cosas que son anticuadas y por qué tan exagerado. Y yo no soy muy exagerado. La verdad es que pudiera ser más exagerado, la realidad es así. Yo tuve un liderazgo, o se me enseñó quizás en un tiempo, y creo que muchos de nosotros fuimos creados en los 80s, 90s en la fe, y ahí había más agresividad y más formalismo y más reglas y todo eso, y todo eso es bueno, y gracias a Dios por eso. Pero lo que estoy tratando de enfatizar, hermanos, es que la regla de conducta siempre ha sido la palabra de Dios. Y ahora lo que yo encuentro aquí en la carta de Hechos de los apóstoles, Pablo tratando ese tema de la decencia, de la honradez que debe ocuparse en la iglesia, el orden establecido por la iglesia. Hoy vamos a ver sobre la responsabilidad que existía en la iglesia. La palabra responsabilidad, muchos la conectamos al trabajo. ¿Cuántos van a ir a trabajar en la mañana? Tienen que ir a trabajar mañana. No es opción. Y si para usted es una opción, quisiera juntarme un poquito más con usted para ir a echarnos unos tacos, unos frijolitos por ahí. Pero creo que todos tenemos responsabilidad de trabajar. Es una responsabilidad. Hay cosas que son responsabilidades, que no nos queda otra. Es una responsabilidad del aseo personal. Para los jóvenes, por si en caso que no sabían. De lavarse, de limpiarse, de usar desodorante, de lavar sus calcetines, de limpiar su cuarto, de hacer la cama, ¿verdad? Esa es una novedad, pero hacer la cama es importante también, ¿verdad? De poner los zapatos en orden, de atender nuestra ropa sucia y no dejar que se crezca y de repente estamos usando ropa sucia otra vez porque ya no hemos lavado y venimos con los 7 machos porque apesta a patas, pero pues no tengo otra cosa que usar. Pues el problema es que no hemos aprendido la responsabilidad. La responsabilidad. Es bien importante esa palabra, hermanos. También habla de la madurez, de la responsabilidad de un adulto. Hermanos, en la iglesia se requiere una responsabilidad, se lo voy a comprobar. Versículo 24, por favor, dentro de esta historia. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. A la vista de cualquiera diría uno, ya está bien hecho y derecho, ya para qué molestarlo. Sin embargo, note la responsabilidad de los discípulos.
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, hermanos, deje de decir esto antes de llegar al 26. Era un hermano que por fuera luciría como que ya déjalo, ya está tremendo. Es más, envíelo a pastorear. Pero le hacía falta todavía más. Tenía que ser estudiado, tenía que estar preparado, tenía que ser gobernado, instruido, tenía que ser encaminado todavía en las Escrituras. Nosotros tenemos un instituto bíblico para esas cosas, pero también tenemos la escuela dominical. Yo nunca he conocido un cristiano que es fiel a la escuela dominical que no sea fiel a los demás servicios, en ganar almas, a leer su Biblia, a caminar. La escuela dominical es un entrenamiento, es un proceso de madurez espiritual. Si usted no está viniendo a la escuela dominical, le garantizo que usted se está quedando enano espiritualmente en vez de crecer espiritualmente. El cristiano debe estar constantemente creciendo en la fe. Bueno, la responsabilidad, note conmigo. Versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, o sea, nomás lo escucharon hablar, le tomaron aparte y le expusieron más excelente el camino de Dios. No lo humillaron, no lo avergonzaron, no lo apachurraron su interés y su celo, lo tomaron aparte. Note, hermanos, la madurez que expresaron y demostraron Priscila y Aquila. Todo esto, hermanos, estamos viendo el ADN de la iglesia. No solo este hombre llamado Apolos, pero también Priscila y Aquila. No solo, fíjense, hermanos, esta es una lección de liderazgo que estamos viendo desarrollarse enfrente de nosotros. Había una responsabilidad del líder de no maltratar a personas. Y no solo no maltratar a personas, pero ayudar a personas a crecer en el Señor. Note conmigo el ejemplo que estamos viendo en la iglesia primitiva. Ningún cristiano maduro en su capacidad, lo que Dios le ha ayudado a crecer, podría con buena conciencia ver un cristiano que tiene mucha potencial y descuidarlo e ignorarlo. No puede. Siente un deber de animarlo, siente un deber de apoyarlo, siente un deber de retarlo, siente un deber de encaminarlo. ¿Por qué? Porque por instinto eso Dios pone en nuestro corazón. Ahora yo sé que el joven inexperto con pasión y celo y talento piensa que no necesita que nadie le diga nada. Pero en la escritura vemos que Priscila y Aquila miraron a este joven, este hombre y dijeron, no, nomás al escucharlo, dijeron, no, ¿sabes qué? Vente para acá. Qué bueno que tienes ganas y qué bueno que tienes pasión y qué bueno que sabes gritar y predicar, pero te hace falta madurar. Y eso es una lección para todos nosotros, hermano. No nomás porque tenemos talento y sabemos esto y lo otro, quiere decir que ya estamos listos. Todos deberíamos estar constantemente aprendiendo. Esta semana doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de sentarme y escuchar predicación. Y estar en sesiones y escuchar, no solo enseñar y predicar, pero también recibir. Y tomé notas y saqué apuntes porque yo necesito mejorar mi persona como cristiano, como papá, como esposo, como pastor. Necesito crecer en cada área. Entonces la mayor parte del tiempo me encuentro enseñando, pero cualquier oportunidad que tengo quiero sentarme y recibir y aprender, porque yo sé que el aprender es como la gasolina. La gasolina se gasta. Sígame. Y cuando no hay gasolina en el carro, el motor ya no funciona. Podrá tener todo en su lugar, pero como no hay gasolina en el tanque, no puede avanzar las millas que podría avanzar ese vehículo. Entonces, el aprender y ser humilde para tomar nota. Yo sé que eso es algo que estoy hablando en chino para algunos, tomar notas, ¿verdad? Eso es menos de usted, pero es algo que como cristianos maduros, yo siempre he visto cristianos maduros tomar notas. Toman notas porque quieren recordar, quieren revisitar, quieren volver a escuchar o a leer, entender bien lo que se habló, porque eso es el tipo de cristianos que Pablo se topó con en Tesalónica. Gente que escudriñaba las escrituras. Wow, lo que se puede hacer con una iglesia así responsable. Pero note conmigo, Priscila y Aquila lo parten a un lado y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron. También otra cosa que veo en el liderazgo es que animaron. Si usted es líder y no
encuentra que Dios le está usando a animar a otras personas, al contrario, usted es una persona que desanima a otros, pues tiene que verse muy bien en el espejo y preguntarse, pues, ¿cuál es la bronca entonces? Porque deberíamos de ser ánimo a otros, no desánimo a otros. Cada cristiano que sirve en la obra de Dios debería de ser ánimo a otros. Pablo lo dijo de esta manera y wow, qué ejemplo Pablo. No somos ni a los tobillos de Pablo, pero Pablo lo dijo esto en Gálatas 1:24, y glorificaban a Dios en mí. Imagínense nomás, miraban la vida de Pablo y glorificaban a Dios. No nomás mirándolo y escuchándolo, glorificaban a Dios. Ahora, ninguno aquí creo que es un Pablo, pero el punto es esto, que todos, hermanos, alguien nos está mirando. Alguien nos está mirando. Alguien depende, aunque no debería ser así, pero alguien depende de nuestro ejemplo, de nuestra fidelidad. Y le garantizo, una familia que no está aquí esta noche, hay otra familia que ya se dio cuenta y dijo, ¿y dónde está aquella fulana de tal familia? De seguro alguien ya dijo, ¿y esa otra familia por qué no llegó? ¿Qué será? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Porque así andan como todos policías? No, es porque la gente se da cuenta, mis hermanos. Y peor cuando nos jactamos de ser tremendos cristianos y de que hay mucho tiempo y que yo esto y lo otro, y luego no somos fieles en lo más poco, pues la gente nos atribuye nuestras pequeñas faltas a esas cosas. Y dice, no, pues ¿cómo dices tú grandeza y que eres un cristiano y que no sé qué tanto de tiempo, pero no puedes llegar a ganar almas? ¿No puedes llegar al domingo en la noche? ¿No puedes llegar a una junta de oración? ¿No puedes ir a una de las casas de oración que tú tratamos de tener con varias casas? No puedes llegar a esto, lo más menos, pero es que tú eres, wow, tú eres un gran... No, y la gente así es. Entonces Priscila y Aquila, en vez de ese tropiezo, lo apartan a un lado, le hablan, le animan, y eso es lo que el liderazgo hace, la responsabilidad. Confirmaban, dice el versículo 24, confirmaban a todos los discípulos. Dice eso para más adelante, perdón, en el versículo, creo que es, déjeme ver dónde está esas palabras, confirmaban a los discípulos. Ok, ¿cómo? Dice el versículo, ¿dónde está eso? Ayúdenme por favor. En el versículo 26, ahí tiene que estar 27 o 28. Dice, confirmaban a los discípulos. Bueno, ahí está, le prometo que ahí está, ok. 23, gracias, thank you. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y la de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esa palabra confirmar implica una supervisión. Por ejemplo, esta semana los hermanos y por la gracias a tres hermanos en particular que estaban trabajando en un proyecto, y es una chulada. Esta noche usted lo va a poder ver. Tremendo trabajo. Y en medio de todo eso también estamos operando otros proyectitos que complementan ese proyecto. Y durante todo el proceso, aunque habíamos delegado responsabilidades, tenía que haber una persona supervisando las cosas, preguntando, ¿y esto cómo va? ¿Y esto cómo va? ¿Y eso está bien? ¿Y cómo va aquí? Y yo de seguro se molestaban los textos y las llamadas, pero tenía que supervisar. Y es lo que se hace en el liderazgo espiritual, se supervise. Si yo le digo a una parejita que vaya a cantar un especial y les digo una semana, 2 semanas antes, y yo sé que ellos van a cantar un especial, yo tengo que asegurarme que ya practicaron, ya están listos. Si yo le digo a un hermano Ujier que va a venir y a hacer su puesto, y yo le digo, hermano, quiero verlo ahí, no vaya a faltar, por favor. Si yo le digo, hermano, usted me va a ayudar en la ruta y va a venir a mi ruta, y hermano, no se olvide que mañana a tal hora ahí nos vemos en la ruta. Y si veo un hermano que va a venir a hacer el greeters, que van a saludar, hermanos, asegúrense de estar ahí porque vamos a estar ahí. Hay que saludar. Lo que estamos hablando es esto. En la obra de Dios, hermanos, se requiere responsabilidad. Así se hace una buena obra, con responsabilidad. Por eso reglas y requisitos sobre el liderazgo. No es porque queremos hacer la vida imposible o queremos menos personas que sirven. Eso es absolutamente ridículo y una mentira del diablo. La única razón por qué ponemos reglas y requisitos, y by the way, es importante decir esto, que fue Dios quien nos puso requisitos y reglas. Pero nosotros los simplificamos entre liderazgo con detalles comunes y actuales de nuestros días. ¿Por qué? Porque queremos ayudarnos y provocarnos a buenas obras y estar constantemente
como debemos de conducirnos, y a veces, hermanos, como todo ser humano, se nos va a pasar y se nos va a olvidar, y a veces nos vamos a flaquear en nuestro compromiso y nos vamos a hacer un poco flojos, y a veces se nos va a olvidar, y a veces nos vamos a descarriar o enfriar un poquito, o quizás ponernos un poco tibios. Eso le pasa a todo mundo, pero las reglas y los requisitos nos ayudan a mantenernos allí. Una llamadita de un líder, un recuerdo, y hermano, ¿dónde estuvo? Hermano, no se olvide esto, y la falda debe vestir bien, hermana, y hermano, usted esto y lo otro. Bueno, eso lo único que estamos haciendo es promoviendo, provocando, como hierro aguza hierro, estamos animándonos en la obra del Señor. Si para usted es muy ofensivo eso, y ¿quién se cree eso? ¿Y por qué me dice eso? Y las hermanas le dirán, ¿y tú quién eres, verdad? Pues entonces por eso algunos deben de estar en liderazgo y otros no. ¿Me están siguiendo? Apolos, varón elocuente, poderoso en escrituras, espíritu fervoroso, diligente, que predicaba con denuedo. Sin embargo, le hacía falta conocer más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, los dos creyentes líderes en la iglesia, tomaron la responsabilidad de discipularlo. Y gloria a Dios por el programa de discipulado, hermanos. Lo que está haciendo en nuestros días, no solo en esta iglesia, pero en la Congregación de Inglés y en muchas iglesias que están implementando el discipulado, están viendo los resultados directos. Y sabe, es importante decir esto, que es el ministerio más difícil que hay en la iglesia, el discipulado. De estar atrás de una persona, y dónde estás, y regresa, y aquí te espero, y ven para atrás. Y muchos haría bien que discipularemos a nuestras propias familias. ¿Dónde está, hija? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposo? ¿Y por qué no estamos todos? Eso se llama, hermano, la responsabilidad cristiana. ¿Es correcto que un padre le pregunte a su hijo, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Es correcto que una mamá le pregunte a su hija, a ver, déjame ver tu libro devocional? Es correcto, se llama responsabilidad. Es correcto que mamá se meta al closet y vea a ver qué ropas te tienes aquí, a ver qué tan largos están las faldas y cómo están los vestidos, porque los jóvenes tienen la tendencia de empujar los límites, está en su naturaleza. ¿Se olvida usted cuando usted era joven y señorita? ¿A poco se le olvida a usted que siempre queríamos buscar hasta dónde podíamos empujar las reglas y los requisitos? A ver hasta dónde podíamos salir con la nuestra sin que se dieran cuenta los padres. Pero sigue siendo correcto por la responsabilidad que tenemos como padres de hostigar, de preguntar dónde estás, a qué horas vas a llegar, con quién vas a ir, a ver, déjame ver ese teléfono y a ver, ya córtale ese juego de video, y a ver, estás haciendo tus estudios, haz tu tarea, limpia tu cuarto, no te quiero estar platicando con fulano en la iglesia no es tiempo para jugar, es tiempo para escuchar la predicación, etcétera. Eso es el deber de los padres. Y padre, si usted no está activamente haciendo su responsabilidad, entonces usted le está fallando a Dios, y por encima le está fallando a sus hijos. Porque usted y yo tuvimos padres responsables que, sin saber el mejor camino, ellos tenían otros métodos que la realidad no nos gustaban mucho. Otros métodos que, pues la verdad, francamente, no eran pláticas, eran, hey, te dije que tiraras la basura. Hey, te dije que te bañaras, ¿no ya? Hey, ¿no estás dormido? Duérmete, ahora te vas a dormir, vas a ver con esto. Ay, pastor, ay, ¿a poco sí? No, hermano, eso era leve. ¿A poco no? Mira, yo recuerdo una vez que no sé si fue mi papá o mi mamá, no sé si estaba en el tercer cielo o en persona o en carne, no sé. Pero agarraron la luz de la electricidad y el cable, no se crea. Permíteme poner el cinto si no se me cae. No. Ok. El punto es que hay una responsabilidad. Y por eso muchos de nosotros tenemos el carácter y la disciplina para hacer lo que hacemos como adultos. ¿Sabe por qué? Porque tuvimos un padre responsable que no se rajaba y no tenía pelos en su lengua y no tenía miedo de nosotros, que nos corregía cuando era tiempo de corregirnos. Muchos de nuestros padres hoy en día somos alcahuetes. Queremos ser best friends antes de ser padres. Y no funciona así. Yo sé que ya miramos nuestros hijos ojo a ojo y cara a cara, y algunos crecen hasta más alto que nosotros, pero seguimos teniendo la responsabilidad, primero y antes que todo, de ser padres y madres de esos hijos. Después vamos a ser amigos. Después vamos a socializar. Después vamos a entendernos cuando tú tengas familia, cuando tú seas un esposo, una esposa, cuando tú tengas hijos. Ahí vamos a tener una conexión diferente y una relación diferente. Pero mientras tanto, tú sigues viendo bajo mi techo. You're still my responsibility. Todavía sigue siendo mi responsabilidad.
Y si usted no entiende eso y no le gusta, pues usted está en la iglesia equivocada. Porque aquí en la iglesia, de esta iglesia, siempre se ha predicado ese mensaje. Créame que no soy el primero en predicar eso. La responsabilidad, número 1, de predicar el evangelio. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Mateo 28:19, ¿verdad que sí? No solo de predicar el evangelio, de bautizar al convertido. Mateo 28:19-20. No solo bautizar a cada convertido, pero discipular a cada creyente. Está todo en Mateo 28:19. Es una responsabilidad porque Dios nos mandó. Número 4, alcanzar al mundo perdido. Hechos 1:8. Tenemos la responsabilidad de ir hasta lo último de la tierra y predicar el evangelio. Por eso el pasillo de misiones. Por eso los videos que vemos en la televisión. Por eso casi 400 misioneros que aportamos y apoyamos en la obra. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el deber de predicar el evangelio no solo aquí, sino en todas partes del mundo. Y como estas familias preciosas han dicho, yo iré, pues entonces vamos a aliarnos con ellos y ser compañeros de ellos en la obra que ellos quieren hacer. Y yo te voy a aportar para que tú vayas donde yo no estoy dispuesto a ir, pero ahí yo estoy participando contigo en la obra que todos tenemos que realizar, porque es una responsabilidad. Por eso el cristiano maduro entiende que no nomás se trata de diezmos, sino también a la obra misionera. Yo sé que para muchos, especialmente nuevos en la fe, dicen, no, pues como yo, deja cada pasito primero. Pero un cristiano que entiende la palabra de Dios dice, es que no es opción. Tengo que dar a misiones. Como usted tiene que pagar la luz de bill, como tiene que, el bill de la luz digo, como también tiene que pagar el gas, tiene que pagar la renta, el mortgage, porque si no lo sacan para afuera. Pues el cristiano entiende que tiene el deber, la responsabilidad de sostener la iglesia y también la obra misionera. No es opción. No es opción. Un cristiano bien maduro dejaría de comer antes de darle a un misionero. De no darle a un misionero, perdón. De verdad. Ese es un nivel que cada cristiano necesita entender. ¿Cómo es esto posible? Que pagamos más por las aplicaciones de nuestro celular como Disney Plus, YouTube, Netflix, todas esas aplicaciones que se tienen que pagar un costo mensual, pero se paga más mensualmente y vaya, automáticamente nos sacan la cuenta. Pero tenemos miedo de poner la cuenta de la iglesia a nuestra cuenta. Pero no, es que yo tengo que decir cuando yo doy. Es que la diferencia es una palabra mágica. Se llama responsabilidad. Eso es lo que es. Alcanzar al mundo perdido, restaurar al caído, es una responsabilidad. Seríamos irresponsables si vemos un hermano caído y no le tratamos de ayudar a levantarse. Ahora, si esa persona no se quiere levantar, pues ya es decisión de él o de ella. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es ayudarle a levantarse. No es excomulgar a personas, ni hacerles sentir como que ya no son aceptados aquí porque me recuerdas de tu pecado. No, una iglesia responsable entiende, Gálatas capítulo 6, que tenemos el deber y responsabilidad de levantar al caído. Amén, gracias por esos cuantos amenes, hermano. Le agradezco por esos cuantos amenes. Hasta que no sea usted, ¿verdad? Entonces va a entender ese punto. Hasta que no sea un hijo suyo, una hija suya, hasta entonces va. Amén, pastor. Pero ahorita como que usted es perfecto, no necesita. No, hermano. Que Dios nos libre de no ser una iglesia responsable. De contender por la fe. Es un deber como iglesia. Eso quiere decir que cada hermano y hermana debería estar muy cautelosamente cuidando nuestra iglesia. No nomás el deber del pastor o espantar a los lobos, pero todos los líderes, hermanos, y toda la gente. Si vemos un hermano que de repente, ¿verdad?, anda con sus cositas medio raros en la clase dominical, hermano Valencia, yo sé que hablan lenguas, pero de repente alguien ahí que shancas a la casa. ¿Qué dijo? ¿A qué casa quiere ir? Dice, no, pues este hermano, y pum, le pongo la mirada y digo, ok, ya sé, este es primo. Y comenzamos a verlo y dice, ok, no vamos a menospreciarlo, ni excomulgarlo, ni maltratarlo, ni criticarlo, ni regañarlo. Pero vamos a entender que viene de una enseñanza errónea de la Escritura
Y le vamos a dar tiempo a crecer en la fe. Mientras tanto, tenemos que estar a la alerta y cuidadosamente viendo a ese hermano, porque no sabe más que hacer lo que se le ha enseñado y puede causar gente desanimar o confundir a la gente, especialmente la gente nueva en la fe, de distorsionar la verdad y desviar a personas de la fe verdadera. Y de repente comienzan a tener sus grupitos en su casa de oración y que vamos para acá y que vamos acá y que yo, entonces ya están los hermanitos, ¿verdad? Un día venían aquí a la iglesia y ahora ya están allá, ¿verdad? Por eso todos deberíamos estar así. No es porque, hermano, no es porque somos policías, es que tenemos una responsabilidad. Seamos responsables con nuestros hijos. Cuando usted ve a un joven nuevo venir a la iglesia, todavía le hace falta crecer. No le confíe sus hijos a un jovencito, una señorita nueva a la iglesia. Ellos no saben mejor. They came out of the world, salieron del mundo, hermanos. Para una señorita del mundo, hoy en día, todo se vale. Para un joven del mundo que ha recién convertido, pues todo se vale. Ellos no entienden mejor. Ellos no saben que hay que pureza al altar. What? Es más, se nos enseña en el mundo, y yo recuerdo ser 18 años de edad, que si tú llegas a los 18 años de edad y todavía no has perdido tu pureza, es que no eres hombre todavía. Yo recuerdo amigos míos que sus padres los llevaban a lugares, y usted ya lo demás puede añadir en su mente, nomás para asegurarse que eran hombres. Así piensa el mundano. Y llega a la iglesia y de repente ahí anda entre nosotros y best buddies, vete. Y luego los corrompe, los echa a perder. Hermano, eso se llama una responsabilidad. ¿Me están entendiendo, hermanos, por favor? Exaltar y glorificar a Cristo, contender por la fe. El deber de nuestra iglesia es exaltar a Cristo, no al hombre, no a un líder, no a un grupo de líderes, no un ideal o idealismo, no un grupo de fundamentalistas, no un tipo de liderazgo o un tipo de música o artista. No, hermano, nuestro trabajo como iglesia es exaltar el nombre de Cristo. Lo dice en la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 versículo 21, que Dios quiere ser glorificado en su iglesia. Eso quiere decir que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. No debe ser, nadie que canta debe ser para gloria mía. Hoy yo sé que aplaudimos en agradecimiento, pero el aplauso es para el Señor, lo que Él ha hecho por nosotros, no para el que canta, ni para el que predica, ni para el que dirige, hermano. Aquí el que debemos exaltar es al Señor Jesucristo. Y siempre va a ser así. No hay un artista aquí, no hay un espectáculo, no hay un grupo que solamente ellos van a tocar o cantar. No, hermanos, es los que quieren ser fieles, los que quieren echarle ganas. Y si cumplen sus requisitos y lo que tienen que hacer en la obra del Señor, vamos a echarle ganas, hermano. Oh, cuántas veces recuerdo a comenzar aquí cuando recién llegué y hermanos que se metieron al coro que nunca habían cantado en el coro, ¿verdad? Y no voy a entrar en muchos detalles, pero le decía al hermano, pues esa hermana y el hermano como que no tiene voz, pero con el tiempo van a ir aprendiendo y van a ir aprendiendo, denles chance. Y hay los hermanos, ¿verdad? Y cantando, y hay poco a poquito, y ahora usted escucha el coro y dices, wow, ok, los hermanos están echando ganas, pero al principio a lo mejor no estaba así. Pero eran hermanos que tenían un corazón para servir, estaban en todo y les das chance y Dios los ayuda y los usa. Y bueno, puedo seguir dando ejemplo tras ejemplo, pero la responsabilidad de edificar la iglesia corresponde al Señor, ¿verdad? Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Sin embargo, Dios ocupa a cada creyente según el don que se le ha dado de hacer su parte, de promover la obra, de ir a los vallados y a las calles, a lo último de la tierra y forzarlos a entrar. Lo que hizo el hermano Juan Bustos, Francisco Bustos, que estaba en el hospital con su papá por un infarto, pero ahí se ganó a la enfermera para Cristo. Lo que hicieron los hermanos Ochoa cuando andábamos en el retiro de parejas, las señoras que andaban limpiando, cuando menos pensábamos, ahí estaban los hermanos, ¿verdad? Ganándolos para Cristo, y luego el hermano Ochoa bautizando, no sé qué le estoy jugando. La idea es esto, hermano, que tenemos la responsabilidad de ayudar a la iglesia a crecer. Dios nos manda en el libro de, creo que es Habacuc, cuando Él dice, mi casa está vacía, abandonada, pero nuestras casas están artesonadas. Vayan a las montañas y traigan madera para edificar mi iglesia. Eso quiere decir que tenemos que nosotros ir a agarrar los elementos
que Dios va a decidir quién será salvo y quién no, y quién se va a añadir a la iglesia y quién no. Y con eso va a edificar su iglesia. Si usted no está participando en la construcción de la iglesia, la participación de traer a otros a la iglesia, usted está no cumpliendo con su responsabilidad como iglesia. Muy importante eso. Muy importante eso. Pablo dijo en Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo oirán si no tuviesen quien les predique? Cristo Jesús nos mandó dándonos la gran comisión. Sí existen algunas responsabilidades que nos pertenecen como miembros del cuerpo del Señor. Son responsabilidades. Y lo voy a dejar aquí para la próxima semana. En Efesios 5, aquí vamos a leer esta escritura y vamos a concluir hoy. Porque vamos a entrar ahora entonces la aplicación directa de esta enseñanza sobre la responsabilidad. Efesios 5, 25. Noten conmigo lo que dijo Cristo de la iglesia. Y ya nos vamos, hermanos. Me quedan 3 minutos para despedir o terminar y vamos a salir. Dice Efesios 5, 25. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dentro de esta porción de la escritura vamos a aprender, creo que son 4 o 5 cosas que tenemos que aprender. Responsabilidad. Número 1 va a ser de protegerla, la iglesia. Número 2, de amarla. Número 3, de santificarla. Número 4, nomás 3, ya ve. Entonces nomás 3. Ok. Entonces solamente 3 verdades vamos a tratar sobre lo que es la responsabilidad. Y sí, tenemos una responsabilidad. Termino con esto. Tenemos, por la gracia de Dios y por la bondad y la generosidad del pueblo de Dios, tenemos empleados de la iglesia. Y como trabajamos nosotros para la iglesia, tenemos una doble responsabilidad. Porque mientras otros tienen que salir a trabajar secularmente, nosotros tenemos la dicha y privilegio de venir aquí a trabajar. Yo lo tomo muy en serio eso. Yo digo, no, si yo estoy trabajando para el Señor y en la iglesia, entonces yo voy a esforzarme como siervo de Dios en cumplir mi deber y mi responsabilidad es como debo de hacerlo lo mejor que puedo. Ahora, no siempre lo cumplo, a veces fallo. Como sin duda alguna, a algunos les he fallado yo personalmente. Pero pues también ustedes han fallado a otras personas. Es incomparable la competencia, si usted quiere usar esa palabra, válgame la falta de gramática, pero entre una multitud grande en comparación de uno, ¿verdad? The odds are very difficult. Las probabilidades son muy sin balance. Uno contra muchos. Pues por supuesto que yo les voy a fallar más a ustedes que ustedes a mí. ¿Me están siguiendo? Va a sobresalir mis faltas más a usted que sus faltas a mí, porque mientras uno me falta aquí, otro me es de bendición. Mientras otro quizás me falte, otros son de bendición. Entonces hay una probabilidad más alta que no sea así. Entonces por eso, ese es un balance perfecto que yo creo que Dios da. Pero dentro de eso, lo que me ayuda a mí a seguir adelante es mi compromiso y responsabilidad con Dios y con la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. No es mi iglesia. Yo no soy el que mando aquí mis chicharrones truenan. No, aquí vamos a ir a la escritura, que es lo que Dios dice. Y a través de eso y por razones de eso, a veces vamos a lastimar a personas, a veces vamos a ofender a personas, a veces no le vamos a caer bien a personas, algunos no nos van a querer tragar y no nos van a querer. Algunos van a llegar por un tiempo y decir, no, aquí como que no, y se van a ir.
Otros simplemente no nos van, pero ¿sabe qué? Cuando nos paramos y decimos, bueno, es que hermano, aquí dice la Biblia y nadie es perfecto, pero pues hermano, ¿cómo podemos evadir esto? Estos son los requisitos y esto es lo que tenemos que hacer. Y por aquí le vamos a dar, hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque el compromiso no es con la persona, el compromiso es con el Señor. Ojalá que me he explicado correctamente. Lo último que yo quiero es que alguien malentienda lo que quiero enseñar. De por sí no soy buen maestro. Y para que yo no me comunique bien, y lo hago muchas veces, cometo ese error de no comunicarme bien. Por eso las notas, por eso los versículos, por eso, para que usted vaya a casa y diga, a ver qué dijo el pastor, lo dijo bien rápido, hasta habló en inglés. Y hasta en lenguas del hermano Valencia, voy a ver qué dijo otra vez. El punto es de que si todos, hermanos, entendemos cuál es nuestra responsabilidad, entonces vamos a estar más conscientes y vamos a poder ver. Al otro día le dije a una hermana, platiqué a una hermana, le dije, hermana, perdón, no miré a su hija, ¿dónde estaba su hija? Oh, pastor, ok, bueno, hermano, nomás déjale saber que yo pregunté. De tantas personas, me atreví a preguntar, hermana, no es porque quiero caer mal a la hermana, obviamente la hermana está aquí, ella sabe quién es. Pero no es porque quiero caer mal, hermano, es porque si no pregunto, no investigo, o no, entonces no estamos haciendo nuestra responsabilidad de velar por el rebaño del Señor. ¿Me están entendiendo? Es lo mismo que usted debería hacer con un hermano. Si usted ve que alguien en su clase no llega, oh hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Le extrañamos. Hermano, no lo veo, siempre se para en esa pared o en esa puerta. Cuando el hermano Julio no está aquí, créame que todos sabemos que el hermano Julio no está aquí. Yo siempre estoy viendo esa puerta, que ahí está el hermano Julio. Ahí está. Miren, no se crean. Para mí es importante ese papel que tiene el hermano Julio Molina ahí. Veo para acá al centro y busco ciertos hermanos. Ahí está el hermano Guzmán, está el hermano Polis. Casi siempre están ahí. Para mí es importante y también como ustedes los busco como familias. Ya sé dónde se van a sentar. Hasta apostaría dinero que usted se va a sentar, dónde se va a sentar. Ya sé más o menos dónde ubicarlos. Y aunque usted no me vea y no se dé cuenta, yo los busco, especialmente los nuevos. Ya los vi. Ahí está el hermano. Ahí está esa familia. Qué bueno ver esa familia. Porque para mí es importante. No es porque yo quiero quedar bien, es porque es mi responsabilidad. Y ese es el espíritu que debemos de tener y vamos a continuar este estudio. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.